Hola, hoy vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 1, equilibrio estático. En esta unidad vamos a ver conceptualmente qué condiciones de equilibrio estático debe cumplir un sistema de partículas y cuerpo sobre la base de las acciones que actúan sobre ellos. El desagregado de los contenidos correspondiente a la unidad número 1, equilibrio estático, es estática, concepto de fuerza, resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, equilibrio de una partícula, primera condición de equilibrio, momento de una fuerza, momento de varias fuerzas concurrentes, composición de varias fuerzas concurrentes aplicada a un cuerpo rígido y composición de fuerzas paralelas. Equilibrio de un cuerpo, segunda condición de equilibrio del cuerpo, unidades y algunos ejemplos y aplicaciones. Comenzamos con el desarrollo de la unidad número 1. Estática, comenzamos con la definición de estática, donde estática es la parte de la mecánica que estudia las leyes de equilibrio, o dicho de otra manera, el equilibrio estático de los cuerpos sometidos a fuerzas. Primeramente vamos a ver lo que es la fuerza, que quizás por ahí es un concepto no tan fácil de comprender o definir, pero es bastante conocido para nosotros. Digamos, sin que nos digan lo que es una fuerza, podemos intuir su significado a través de la experiencia diaria. Una fuerza es algo que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le provoca un efecto. Por ejemplo, levantar pesas, golpear una pelota con la cabeza, con el pie, empujar algún cuerpo, tirar una locomotora a sus vagones, a realizar un esfuerzo muscular o empujar algo. Siempre estamos produciendo algún tipo de efecto. El efecto que aplica esa fuerza sobre un cuerpo puede producir la modificación del estado del movimiento que se encuentra o puede modificar su aspecto. Por lo tanto, un resumen de una definición de fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o producirle una deformación. Acá podemos observar diferentes ejemplos en los cuales estamos aplicando fuerzas, tanto desde la aplicación de una fuerza en una herramienta o alimentar un cuerpo o de un cuerpo apoyado sobre una mesa. Ya después vamos a empezar a definir que tienen algunos números particulares, más allá que todas son fuerzas en función de cómo se apliquen. Tienen nombres o reciben nombres particulares. Algo muy importante que ya vimos en la unidad anterior y en el cual hicimos algunas aplicaciones y nos detuvimos porque dijimos que en la unidad número 1 íbamos a trabajar con vectores. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. Y por lo tanto, como hemos definido lo que son vectores, la fuerza, al ser una magnitud vectorial, va a quedar representada por las características que tiene un vector, que es su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces es importante el tema de recordar o expresar correctamente la fuerza, al ser una magnitud vectorial, no solamente queda definida con su magnitud, sino también siempre está indicado dirección y sentido. Y un poco en relación a distintos ejemplos que podemos ver y que dijimos que si bien son todas fuerzas aplicadas y entran en el concepto de la definición de fuerza, dependiendo por ahí el efecto que provocan, tienen algunas denominaciones particulares. Acá estamos viendo diferentes fuerzas aplicadas a un cuerpo, donde en el primer caso estamos produciendo una tracción, lo estamos estirando, en el segundo lo estamos aplicando este tipo de fuerza con los cuales estamos comprimiendo, o en este caso donde está apoyado le estamos poniendo una fuerza perpendicular produciendo una flexión o cortadura, torsión, digamos. Si bien estas son fuerzas de tracción o fuerzas de compresión, son todas fuerzas definitivamente, pero tienen denominaciones particulares y nos permiten con esa denominación entender el efecto que está provocando sobre el cuerpo.
Acá tenemos otro ejemplo de un resorte, fuerza de estiramiento, fuerza de compresión, que simplemente ya con esa denominación no estamos, sin ver la imagen o la figura, nos estamos imaginando o representando el efecto que están provocando, ¿no? La fuerza peso, la fuerza normal, tensiones, que también es un término muy usual, utilizado para representar la fuerza sobre cuerdas o sobre cables. Entonces, digamos, tengan en cuenta que más allá de las denominaciones particulares son todas fuerzas. También es interesante ver que nosotros simplemente vamos a trabajar en esta unidad con fuerzas de contacto. No son las únicas fuerzas que existen, es decir, en el cual la fuerza está en contacto con la masa, sino también tenemos fuerzas a distancia, que eso son otra manera de analizar y que existen. Son tanto las fuerzas gravitatorias, que existen entre dos masas cualesquiera, las más comunes, digamos, gravitatorias entre planetas, y las fuerzas de interacciones eléctricas entre cuerpos cargados eléctricamente, y las magnéticas, obviamente a través de los cuerpos magnéticos. Las que vamos a analizar o trabajar ahora son las fuerzas de contacto entre cuerpos, que están en contacto uno con respecto al otro. También, algo que ya vimos en la unidad anterior, cuando vimos unidades, recuerden que hay unidades fundamentales, siempre vamos a trabajar mientras se puede con el sistema internacional. Recordemos que el sistema internacional son 7 las unidades fundamentales: la longitud, el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo, el segundo, la temperatura, Kelvin, la cantidad de sustancia mol, intensidad de corriente ampere y intensidad de luz candela. Recuerden que estas son las 7 unidades fundamentales y todas las demás son derivadas. Fíjense que acá no figura la fuerza, dentro de las magnitudes físicas no figura la fuerza, por lo tanto la fuerza va a ser una unidad derivada dentro del sistema internacional. Las unidades más comunes, dependiendo del sistema, el sistema de unidades que estamos trabajando, la fuerza se mide en lo que se denomina Newton. Es decir, el Newton que se escribe con N, es igual al kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Quiere decir que una fuerza puede ser, por ejemplo, 30 newton. Recordemos que si esto, si es vector, acá vamos a darle la dirección en sentido, pero por ahora simplemente vamos a ver el tema de las unidades. Fíjense que Newton, como vimos anteriormente, no estaba definido como fuerza, como unidad fundamental, por lo tanto es derivada. ¿Por qué? Porque figura el kilogramo, figura el metro y figura el segundo, que sí son unidades fundamentales. Por lo tanto, mientras podamos, vamos a representar o trabajar en el sistema internacional, donde la fuerza está expresada en Newton, o la unidad de las fuerzas en Newton, en el sistema internacional, donde el Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Supongamos tener un cuerpo y sobre este cuerpo, sistema de cuerpo, actúan un sistema de fuerzas. Primero vamos a definir el sistema de fuerza. Es un conjunto de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, en sentido más genérico. Otra definición importante que hay que tener en cuenta: entonces, el sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas, ¿sí? Que ese sistema puede ser coplanar o no. Un poco el nombre da intuición de qué significa. Cuando es coplanar, significa que toda o el sistema de fuerzas, que incluye el conjunto de fuerzas, están aplicadas o actúan sobre un mismo plano.
están sobre un plano. En este caso sería que todas estas fuerzas que están aquí, las 5 fuerzas, están sobre el plano X e Y. Obviamente, si tenemos un sistema de fuerza tridimensional, va a estar sobre el espacio X, Z, pero en general nuestra unidad que vamos a desarrollar acá, nuestros ejemplos, siempre van a ser sobre sistemas de fuerzas, donde el conjunto de fuerzas que está aplicado sobre el cuerpo van a estar sobre un mismo plano. Eso se denomina coplanar. Y lo otro es cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo actúan sobre un punto. Y eso se denomina concurrente, es decir, si hacemos las proyecciones nosotros, fíjense, de las fuerzas, están actuando sobre un punto. Es decir, si estas fuerzas actúan sobre un cuerpo de pequeñas dimensiones, podemos decir que actúan sobre un punto, y las fuerzas que actúan sobre un punto se denominan concurrentes. Para nosotros, en muchos de los casos, obviamente vamos a simplificar, es decir, vamos a eliminar el objeto o el cuerpo y simplemente vamos a decir que el cuerpo es un punto. Entonces, fíjense, estas definiciones que son simples: el sistema de fuerzas, conjunto de fuerzas, coplanar que pertenecen todos al mismo plano, y concurrentes cuando las fuerzas que actúan sobre un punto o están aplicados sobre un punto. Diagrama de cuerpo libre. Si bien estas definiciones que estamos viendo acá, ya después las vamos a ir conceptualizando y vamos a ir afianzando las mismas cuando empecemos a ver algunos ejemplos de aplicación. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto, un esquema, un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando solo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pueden ver ustedes, por ejemplo, el primer cuerpo, que tenemos un cuerpo que está apoyado sobre una mesa, donde uno puede hacer el cuerpo con todos los colores, figuritas, superficie, uno podría hacer de esta manera. Y cuando hace el diagrama de cuerpo libre, simplemente lo que hace es representar en un sistema de ejes ortogonales las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, nada más. Después vamos a entrar en definición, pero tendríamos el peso hacia abajo, la fuerza hacia la derecha y la normal hacia arriba. Entonces, esto se denomina el diagrama de cuerpo libre, donde nos despojamos del cuerpo o del sistema de cuerdas, etc., y simplemente nos remitimos a representar en un esquema solamente la fuerza. Esto es muy útil porque no nos centramos solamente en las fuerzas actuando, y fíjense que lo que estamos viendo acá, simplemente estamos viendo vectores, y cuando trabajamos con vectores vamos a operar con vectores. Por eso es importante, volvemos a recalcar, el hecho que sepan trabajar o operar con vectores, porque en realidad lo que vamos a hacer en esta unidad es eso, trabajar con vectores más allá de los conceptos físicos, después se traduce en un análisis vectorial. En este segundo caso, también tenemos de un techo o algo así, por ejemplo, suspendido un cuerpo a través de estas cuerdas. Entonces esto se puede representar, suponiendo que acá tenemos el peso, acá una tensión en las cuerdas. Se puede despojar de todo este sistema y hacer el siguiente esquema en un eje de sistemas o de ejes coordenados, graficar las tensiones y el peso, con lo cual esto nos simplifica y nos hace visualizar mucho más el ejemplo y poderlo resolver de mejor manera. Como estrategias para empezar a resolver problemas, acá ya adelantamos la primera. Cuando nos den un problema, lo primero que hay que hacer, más allá de interpretar el esquema, si no nos dan, o el dibujo, es siempre el paso siguiente, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Equilibrio de un cuerpo rígido, cálculo de una resultante. Acá podemos ver que volvemos a repasar algunos conceptos: un sistema de fuerza, un conjunto de fuerzas aplicado a un cuerpo, son coplanares porque están aplicadas o actúan sobre el mismo plano. ¿Qué hicimos acá? Diagrama de cuerpo libre, es decir, nos despojamos del cuerpo y hemos representado todas estas fuerzas
en un diagrama de cuerpo libre, donde tenemos todas las fuerzas, F1, F2, F3, F4 y F5, son todas fuerzas concurrentes porque concurren o actúan sobre un mismo punto. ¿Está bien? Entonces acá estamos haciendo un resumen de todos los puntos que hemos visto o conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Y cómo calculamos la resultante? Este es el sistema del cuerpo libre y fíjense qué aplicamos acá. Esto es la resultante de este sistema de cuerpos, o conceptualmente podemos decir que la resultante de un sistema de fuerzas es una única fuerza que reemplaza o hace el mismo papel a los efectos de producir movimiento que las fuerzas dadas. ¿Está bien? Es decir, si yo considero F1, F2, F3, F4 y F5, le van a producir un efecto de movimiento, dijimos, o algún efecto de deformación en el cuerpo. Todas estas fuerzas las puedo reemplazar simplemente con una sola, que es la resultante, con esta sola, y va a producir el mismo efecto esta resultante, esta sola fuerza, que estas 5. Entonces, la resultante de un sistema de fuerzas, que es un conjunto de fuerzas, es una sola fuerza, esta que está aquí, que reemplaza o hace el mismo papel a los efectos de producir movimiento que las fuerzas dadas. Fíjense cómo hemos sacado la resultante acá. Hemos aplicado también conceptos vistos o desarrollados en la unidad anterior. Hemos sacado la resultante aplicando la regla del poligonal. ¿Cómo sacamos la suma? Porque definitivamente la resultante y la suma de fuerzas, F1, F2, F3, F4, bueno, acá faltaría F5. Y si es la suma, lo puedo sumar por el método del paralelogramo o la poligonal. Dijimos que cuando tenemos varias fuerzas era más simple utilizar la regla poligonal, donde voy sumando o agregando o trasladando un vector a continuación de otro. Tengo F1, traslado F2 a continuación de F1, después F3 a continuación de F3, F4 y F5. Y después uno el origen del primero con el extremo del último. Y eso me da la resultante de este sistema de fuerzas, donde volvemos a expresar que la resultante es una fuerza que reemplaza o hace el mismo papel a los efectos de producir movimientos que las fuerzas dadas. Continuando con el equilibrio del cuerpo rígido, vamos a ver la equilibrante de un sistema, donde si yo quiero que el cuerpo que tiene aplicado un sistema de fuerzas, como vimos recién, F1, F2, F3, F4 y F5, en el cual hemos obtenido la resultante de ese sistema de fuerzas, vemos que la fuerza equilibrante E es una fuerza que tiene el mismo módulo de resultante y sentido opuesto, tiene la misma dirección, ya que comparten la misma dirección que la resultante, pero sentido opuesto. Esta resultante, digamos el sistema para que se encuentre en equilibrio, la resultante más vectorialmente, más la fuerza equilibrante o de equilibrio, tiene que ser igual a 0. Si se cumple esa condición, me estoy asegurando de que no existe no hay una fuerza resultante que está aplicando o que está produciendo un movimiento o una deformación en el cuerpo. En este caso, el cuerpo estaría en equilibrio, es decir, yo estoy contrarrestando la fuerza que está aplicada, que sería esta, que está produciendo el movimiento o la deformación, le estoy aplicando una fuerza exactamente en el mismo sentido, con lo cual estaría, digamos, entre comillas, anulando el efecto, no estoy produciendo ningún efecto, están compensadas ambas fuerzas. Con lo cual, el cuerpo no se mueve, o ya vamos a ver que también, cuando avancemos con la próxima unidad,
esta condición de que la resultante sea igual al equilibrante significa, o se pueden dar dos condiciones, de que el cuerpo no se desplace o se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Ya vamos un poco a profundizar este concepto. Es decir, podemos resumir lo siguiente con respecto al equilibrio de un cuerpo rígido. La primera condición de equilibrio nos dice que si un cuerpo o si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Una forma de poder expresar esto es sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Qué significa, digamos, lo primero? No actúan fuerzas significa que si yo tengo un cuerpo de esta manera, no hay ninguna fuerza, por lo tanto no voy a sufrir ningún movimiento ni deformación. Si yo tengo este cuerpo y acá tengo una fuerza, y acá tengo otra fuerza del mismo módulo, pero en sentido contrario, obviamente si uno tira hacia la derecha y otro hacia la izquierda, las dos fuerzas son iguales en magnitud, sentido contrario, no voy a producir tampoco ninguna deformación ni movimiento. Uno podríamos tomarlo, si quieren, tengo una fuerza, y este sería la resultante y este sería el equilibrante, en el mismo concepto que vimos recién. Por lo tanto, el cuerpo se halla en equilibrio y no produzco deformación ni movimiento. Fíjense que siempre estamos trabajando, como es una fuerza, como es la fuerza es una magnitud vectorial, siempre estamos haciendo las definiciones en función de la expresión vectorial de esta condición, la primera condición de equilibrio, que dice que si no actúan fuerzas, o si actúan varias fuerzas y la resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Y está expresado de esa manera, en fórmula general, pero también lo podemos ver, o ya hemos visto nosotros que podemos trabajar con componentes, también se cumple, que si la fórmula vectorial se cumple la primera, se va a cumplir también en función de las componentes. Quiere decir que si yo tengo en un sistema de X coordenadas, tengo una fuerza en este sentido, una fuerza 1, y acá tengo otra fuerza 2, este sistema estaría en equilibrio si F1 es igual a F2. Pero también se va a cumplir que las componentes, si la componente, fíjense, la componente de F1 es esta y la componente de F2 es esta. Este tramo es igual que este, o sea, F1X es igual a F2X en el módulo. Y lo mismo sucede con F2Y con la componente de F1Y. Este segmento es el mismo que en este, son opuestos, por lo tanto también eso es lo que está planteando, que la sumatoria en X es igual a 0, ¿sí? La sumatoria en X es igual a 0 y la sumatoria en Y es igual a 0. Que es lo mismo que plantear que la fuerza es igual a 0. Entonces, exactamente lo mismo trabaja con la fuerza o con las componentes cuando hablamos con primera condición de equilibrio. Acá hay un ejemplo de aplicación de un cartel, por ejemplo, de 35 kilos que está sostenido sobre un alambre fijo al extremo de una barra de madera de peso despreciable. Según se observa en la figura, determina la tensión T en el alambre y la fuerza C ejercida por la barra. Fíjense que ya estamos trabajando ya con esta primera definición de lo que es la primera condición de equilibrio. Ya podemos empezar a desarrollar algunos ejemplos de aplicación. Y vamos a tratar de conceptualizar estos aspectos que hemos visto a través de el ejemplo que estamos indicando acá, es decir, hacemos el dibujo nuevamente, tenemos la barra, tenemos el peso del cuerpo, acá tenemos la cuerda, este ángulo es 55 grados, acá hay una fuerza, ya después la vamos a identificar, C,
Bueno, y después tenemos acá en la tensión T. Determinar la tensión T de un alambre y la fuerza C ejercida por la barra. Y nos dicen que el cártel pesa 35 kilos y nos dan el ángulo que existe entre la barra y la cuerda en la cual actúa la tensión T. Entonces ahí tenemos los datos. Solamente tenemos como datos el peso, 35 kilos, el ángulo alfa 55 grados y como incógnitas tenemos la tensión y la fuerza C de compresión. Entonces, primera regla, más allá después de determinar datos incógnitas, hacer el dibujo, lo segundo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Es decir, en un sistema de ejes ortogonales, X e Y, trato simplemente de colocar las fuerzas. La tensión, la fuerza C y el peso. Esto es el diagrama de cuerpo libre. Y obviamente tenemos este ángulo que es 55. Entonces ahora nos hemos despejado de la barra, de la pared, del cuerpo y simplemente trabajamos con un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tengo que analizar o ver? Se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, o puedo plantear que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 o la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Quiere decir que, por ejemplo, esta T que tiene una TI y una TX, fíjense, para que esté en equilibrio, que dijimos que si yo tengo algo hacia la derecha, voy a tener que tener algo hacia la izquierda de la misma magnitud, si tengo algo hacia arriba, voy a tener que tener algo hacia abajo. Eso es el análisis por componentes. Donde uno podría trabajar de esta manera, donde podría decir que sumatoria de fuerza en X, ¿qué tenemos? C completo menos T por el coseno de 55 grados es igual a 0. Este segmento menos me tiene que dar 0. Y sumatoria de fuerza en Y, tengo TI, que sería T seno de 55 grados, menos P es igual a 0. Entonces todo lo que estoy haciendo es que este segmento, TI menos P, tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio, es decir, lo que tengo hacia arriba lo tengo hacia abajo. Bueno, entonces, como conozco P, digamos, de los datos que conozco, solamente, bueno, conozco P que está acá y obviamente el ángulo, estas son las dos incógnitas, por lo tanto, de la segunda voy a calcular o determinar la tensión como que está restando pasa sumando, P, vamos a hacerlo por paso, así lo observan. Primero hacemos T por el seno de 55, dijimos P que está restando en el primer movimiento pasa sumando al segundo, y después acá tengo un producto, por lo tanto lo que está multiplicando pasa dividiendo P seno de 55. P lo teníamos como dato, es 35 kilos, dividido el seno de 55, y esto, si sacan las cuentas, lo verifican, es 42,7 kilos. Una vez que tengo ya T, que es esto, puedo venir aquí y calcular C. De la misma manera,
C es igual a T, esto está restando, pasa sumando, por el coseno de 55 grados. Entonces C es 42,7 kilos por el coseno de 55 grados, y si realizamos la cuenta, 42,7 por el coseno de 55 nos da 24,5 kilogramos. Acá están los módulos de las fuerzas. Uno, si quiere, podría expresar vectorialmente diciendo que C es 24,5, lo podría poner de esta manera: 24,5 kilos en la dirección de I, por ejemplo, en forma vectorial, o trabajarlo con componentes, pero bueno, acá estamos solamente, recuerden, indicando el módulo. Puede ser C 24,5 kilos hacia la derecha, es decir, siempre estamos dando dirección y sentido sobre el eje X, ¿está bien? Entonces, recordemos que como está puesto acá, estaría de forma incorrecta puesta la fuerza, si bien estamos calculando los módulos, porque ya hemos dibujado los vectores acá, pero si uno quisiera darle más precisión o mejorar la expresión de cómo indica el resultado, habría que escribir o indicar de alguna forma aclarar este resultado diciendo 24,5 sobre el eje X hacia la derecha, etc. No. Uno se puede buscar la forma de mejorar o indicar el resultado. Eso lo que tienen acá, que es lo que hemos hecho hasta recién. Siempre tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre, sacamos datos incógnitas y resolvemos el problema. Ahí tienen un ejemplo. Bueno, acá hay otros ejemplos más en los cuales ustedes pueden trabajar con respecto a cómo estos están desarrollados, digamos, en la misma pantalla, en el mismo proceso, donde tengo un cuerpo apoyado sobre un plano. Simplemente acá podemos aplicar, le explico simplemente como para que vean cómo trabajar. ¿Qué pasa si uno tiene un plano inclinado? Ya después vamos a ver también un poco más en desarrollo las fuerzas. Si observamos el dibujo, en general, ya vamos a introducir algunos conceptos nuevos, como son las fuerzas de fricción. Supongamos que yo tengo un cuerpo sobre una superficie, lo pueden hacer poniendo un libro y ponen un cuerpo sobre una superficie, levántela con un cierto ángulo y van a ver que el cuerpo se desliza. ¿Pero por qué se desliza? Porque aparentemente no hay ninguna fuerza que le estoy aplicando. Hay una fuerza, y esa fuerza es, vamos a hacer un sistema de ejes ortogonales aquí. Hay una fuerza que es el esfuerzo-peso. Siempre que cualquier cuerpo tenga una masa, va a tener un peso. Esta fuerza-peso, se observan, tiene dos componentes. ¿Qué componentes tiene la fuerza? Una componente sobre el eje X, que es Px, y una componente sobre el eje Y, que es Pi. Pi, digamos, va a dar origen hacia la normal, que lo podemos dibujar de esta manera. La normal va a ser igual a Pi. Y fíjense qué pasa. La normal es igual a Pi. Quiere decir que en el eje Y, que es este que está aquí, habría un equilibrio, porque si el Pi, el módulo, es igual a la normal y tiene sentido contrario, se estarían anulando, por lo tanto el cuerpo está apoyado sobre la superficie. ¿Pero qué pasa sobre el eje X? Sobre el eje X solamente tengo esta fuerza, Px, y de este lado no tengo nada. Entonces, ¿qué significa? Si está actuando Px, este cuerpo se va a mover en este sentido. Si yo no quiero que se mueva, indudablemente voy a tener que venir yo y con una cuerda hacer una fuerza en este sentido, donde esta fuerza
va a tener que ser igual a Px para que el cuerpo se quede quieto y en equilibrio. Eso es un poco el significado que tiene este ejemplo que están viendo ustedes aquí, donde me pide qué fuerza paralela al plano inclinado debo aplicar yo para evitar que el cuerpo comience a bajar. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo solamente liberado a la fuerza peso, voy a ver que el cuerpo se empieza a deslizar debido a la componente de Px, se empieza a deslizar hacia abajo. Por lo tanto, para evitar que se deslice, yo debería aplicar o anular una fuerza del mismo módulo, sentido contrario a esta fuerza Px. Entonces estamos hablando acá siempre del resultante con equilibrantes a los efectos de cumplir con la primera condición de equilibrio de un sistema de fuerzas, que consiste en que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 y eso me estoy asegurando que no se desplace. Bueno, acá tienen varios ejemplos que le van a permitir a ustedes. Acá nuevamente lo mismo, está realizado el cálculo para que ustedes lo puedan verificar y aparte van a ser los mismos que vamos a desarrollar en el práctico. Acá también algunos ejemplos, simplemente esto que está aquí, lo que van a observar y ver, lo que trata de reforzar algunos conceptos, que lo que es fuerza aplicada, fuerza neta, que por ahí parecen algunos sinónimos o conceptos similares. Estos son fuerzas aplicadas en la primera columna, donde tengo dos fuerzas de 5 newton, y la fuerza neta, o esta también se lo suele denominar fuerza resultante, es la suma, sería de newton. Si acá tengo 5 y 5, la fuerza neta resultante es 0, y si acá tengo 5 y 10, la fuerza resultante neta es 5, ¿está bien? De estos, por ejemplo, una pregunta sería ¿cuál de los tres ejemplos está en reposo o en equilibrio? Y es aquella donde la resultante es 0. El único caso es este. En el resto, estos se van a desplazar en el sentido de la fuerza, resultante o neta. Otro tema que vamos a entrar, entonces esta es la primera, lo que vimos anteriormente, es la primera condición de equilibrio, en la cual analiza que la resultante de un cuerpo o no existen fuerzas, o la resultante de la fuerza aplicada, si es nula, el cuerpo no se desplaza, no se mueve. Pero ¿qué pasa cuando existen fuerzas que no son concurrentes? Es decir, recuerden que fuerzas concurrentes todas concurrían al mismo punto. Pero ¿qué pasa si no concurren a un mismo punto? Veamos lo siguiente. Este sería un ejemplo tengo una barra. Una pregunta sería, ¿qué pasa si aplico esta fuerza? La pregunta que me tengo que hacer siempre es que si el sistema está en equilibrio o no, es decir, si se cumple esto. Y la verdad que no, porque yo solamente tengo una sola fuerza, por lo tanto, si esta fuerza está actuando sobre el cuerpo, recuerden, más allá que está dibujado de esa manera, es exactamente lo mismo que esto. Exactamente el mismo efecto produce. Por lo tanto, el cuerpo se va a desplazar. ¿Qué tengo que hacer para que el cuerpo o se cumpla esta condición? Y debería haber una fuerza en este sentido. Repasamos algunos conceptos. Sistema de fuerzas, conjunto de fuerzas, coplanares porque están en un mismo plano y aparte concurrentes porque concurren a un punto. Está en equilibrio sí porque las dos fuerzas tienen el mismo módulo, sentido contrario. Por lo tanto, lo que me estoy asegurando es que si el sistema de fuerzas concurrentes, la resultante es 0, el cuerpo no se desplaza. Ahora bien, ¿qué pasa si estas fuerzas no fueran concurrentes? ¿Qué pasa si la fuerza estuviera aquí y la otra estuviera aquí?
Bien, uno podría decir, tengo una fuerza hacia abajo, tengo otra fuerza igual hacia arriba, se cumple esto. Es correcto esto. Pero fíjense que si yo tengo acá un cuerpo, le estoy aplicando una fuerza en cada uno de los extremos, lo que me va a producir este sistema es que el cuerpo este empiece a girar. Entonces, acá tenemos un problema de resolver, que no simplemente el hecho de que se cumpla que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, me asegura que el cuerpo no se mueve. Lo que me estoy asegurando es que el cuerpo no se traslada acá. No se traslada, no tiene un movimiento rectilíneo, pero tampoco me está asegurando que no se mueva, porque si no fueran concurrentes, el cuerpo tiende a rotar o a girar. Acá vemos algunos ejemplos de fuerzas no concurrentes. Es decir, que si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, el cuerpo puede rotar. Y eso es lo que acabamos de ver recién, que es el caso que puede suceder cuando no son concurrentes. Algunos ejemplos de fuerzas concurrentes es cuando estamos aplicando una fuerza con una llave, una herramienta sobre un caño, o el mismo volante que le estamos aplicando un momento o mototorsor. Es decir, en resumen, si nosotros deseamos que un cuerpo se traslade, le debemos aplicar una fuerza, y si queremos que el cuerpo gire o rote, le debemos aplicar un momento torsor, que es un poco lo que vimos en los dos primeros ejemplos aquí, anteriormente, de que solamente había una sola fuerza aplicada a un cuerpo, este se desplazaba, y se le aplicaba una fuerza en sentido contrario, lo dejaba quieto, evitaba el movimiento de traslación. Pero si yo quiero que se rote o gire, sí debo tener presente y aplicar un momento torsor o fuerzas no concurrentes. Entonces, ese es otro concepto que estamos introduciendo, que es el de fuerzas no concurrentes y el efecto que producen sobre un sistema o sobre un cuerpo, que es el de rotación. Momento de una fuerza. Es un concepto que está asociado, el momento de una fuerza, a el efecto que produce el tener un sistema de fuerzas que no son no concurrentes. El momento de una fuerza aplicado en un punto P con respecto a un punto O viene dado por la siguiente expresión vectorial. Fuerza, producto vectorial. Recuerden que hay dos tipos de producto, de vectores. Yo puedo tener dos vectores. Un producto es el producto escalar, o producto punto se denomina. Este es el producto escalar. Y como resultado me da un escalar, un número, ¿está bien? Esto se puede expresar también como FR, producto escalar, es por el coseno de θ que hay el ángulo entre F y R. Y el producto vectorial es el producto entre, y se denota producto cruz, donde como resultado me da un vector, donde el módulo de ese vector es F por R por el seno de θ, donde θ es el ángulo que hay entre los dos vectores, entre F y R. Lo mismo que el título que está acá, son dos tipos de productos, producto escalar y producto vectorial, tenganlos presentes, y el momento, lo pueden ver lo pueden ver como tau, o lo pueden ver como m, momento torsor, o t en algunos casos, y todos indican momento, y el momento es un vector, y acá lo ven indicado como vector. Y recuerden las características del producto vectorial. El vector resultante de un producto vectorial es otro vector que es perpendicular al plano en el cual existen o están la fuerza y el radio. El plano del radio y la fuerza es este, que está indicado de esta manera, y perpendicular a este va a estar tau.
Para sacar tau se aplica la regla del tirabuzón o regla mano derecha para determinar el sentido de tau. Esta es una forma de determinar o de definir el momento de una fuerza. F aplicada en un punto O y viene dado por el producto vectorial del vector OP, que es el radio, y por la fuerza F, donde la fuerza y la distancia son perpendiculares entre sí y el momento es un vector perpendicular a ambas, es decir, saliente al plano, como se indica en la figura. Bueno, acá está un poco la definición vectorial. De dirección y sentido del momento. Ya después vamos a ir viendo con algunos ejemplos, tratando de entender un poco los conceptos de momento, el tau, la dirección del momento, la relación que hay entre la fuerza y el radio, además el signo del momento. Acá también tengo algún ejemplo. El momento tiene signos positivos y negativos, simplemente eso es una regla de signo en función de cómo gire el cuerpo en función de la fuerza aplicada. En el primer ejemplo se puede ver que si este es el punto de giro y le aplico una fuerza en este extremo, el cuerpo va a rotar o girar en sentido antihorario. Y en el segundo caso, en la misma barra, donde puede pivotar o girar respecto al punto amarillo que está indicado acá, y se le aplica una fuerza en este sentido, lo que estoy haciendo es que el cuerpo gire en sentido horario de la aguja del reloj. En general, la regla de los signos, la convención que se ha adoptado, es cuando gira en sentido antihorario, es positivo, y cuando gira en sentido horario, es negativo. Es decir, en este caso el momento, como las dos son, este es el radio y este es la fuerza, si observamos los dos tiene el momento, recuerden, fuerza de esta manera, o el momento, el módulo, es fuerza por R por el seno de θ, donde θ es el ángulo entre el radio y la fuerza. Esto sería 90, y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, el momento, en este caso particular, fuerza es F por R. En este caso, el momento es F por R. Pero en este caso, si bien estamos hablando de la misma fuerza y la misma distancia, es menos F por R porque acá gira en sentido horario. Simplemente cambia hay que tener en cuenta el sentido de rotación cuando estamos comparando momentos o de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, con lo cual el efecto de rotación que está produciendo es en sentido contrario. Bueno, acá hay un ejemplo de aplicación de un cuerpo sobre el momento, digamos, de giro, donde obviamente estamos analizando de que, fíjense que yo tengo esta barra donde puede pivotar sobre este eje, centro de giro, y tengo estas fuerzas, donde está aplicada la barra o una tensión. Yo a su vez estas dos fuerzas las puedo descomponer en dos, que sería F seno de θ y F coseno de θ, que son las componentes, y uno puede por ahí trabajar con las componentes y no con la fuerza total. Es decir, yo me puedo trabajar con las componentes y uno se olvida de trabajar con los componentes y deja de lado la fuerza. El efecto que produce es exactamente lo mismo que trabajar con las fuerzas. En este caso, por ejemplo, uno podría observar que la fuerza
en la componente en X es una fuerza que pasa por el centro de giro, por lo tanto es una fuerza que no produce momento porque la distancia de la fuerza al punto es 0. Y si esta fuerza va a producir un momento torsor que va a tender a hacer girar a esta barra en este sentido. Entonces, en este sistema no estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera esta barra y alguien me está tirando hacia arriba con esta fuerza. Por lo tanto, obviamente va a girar. La única forma que no giraría es que si esto, por ejemplo, que no lo dice el problema, tuviera un cierto peso, por lo tanto el peso está produciendo un momento en este sentido, contrario al que produce esta componente, y en ese caso sí estaría equilibrado el sistema. Habría que ver que la fuerza esta, o el momento que produce la componente de esta fuerza, no sea superior al momento que produce el peso, porque si no, por más que esté el peso actuando, lo va a hacer rotar en un sentido o en el otro. Bueno, acá hay varios ejemplos de aplicación. Acá un poco más un comentario y un chiste de que fíjense, acá hay un alero y hay una persona aquí donde obviamente esta parte está en voladizo. Si uno tuviera, supónganse, esto que está aquí, y acá pongo una barra, si acá coloco una fuerza solamente y no es más nada, esto va a tender a que esto gire y se caiga. Obviamente, para que esto no suceda, voy a tener que, fíjense, dónde va a girar. El punto donde va a girar es este, el punto O, el centro de giro. Por lo tanto, para anular el momento torsor que me produce esta fuerza, que sería el de esta persona, yo voy a tener que agregar acá una fuerza o una fuerza equivalente, dependiendo de la distancia, en sentido contrario al punto O, de tal manera que me produzca un momento en sentido contrario o contrarrestarlo para que esto no gire. ¿Está bien? Digamos en este sentido que si el aire acondicionado más la persona me va a producir un momento, las dos personas acá que están acá deberían producir un momento en sentido contrario, la suma de los momentos que lo producen. La segunda condición de equilibrio, que esto es un poco lo que estamos definiendo ahora y lo que vamos a resumir. La segunda condición de equilibrio corresponde al equilibrio de rotación y expresa que la suma vectorial de todos los momentos o torques externos que actúan sobre un cuerpo rígido alrededor de un punto es igual a 0. Eso nos asegura que el cuerpo no está girando o está rotando. La sumatoria de fuerza igual a 0 simplemente, o no simplemente, sino nos condiciona de que el cuerpo no se desplaza. Con esto nos aseguramos que el cuerpo no rota. De la misma manera se plantea en forma general vectorial, porque el momento dijimos que era una magnitud vectorial, y que lo podemos trabajar también con las componentes correspondientes. Las unidades, fuerza lo dijimos que se expresa en Newton, ¿sí? La fuerza se expresa en Newton y la longitud en metro, por lo tanto la unidad del momento es Newton metro. Y esto es algo importante como para resumir los dos principios de equilibrio que hemos definido hasta ahora, que es el de equilibrio de un cuerpo rígido, en el cual nos dice que un cuerpo rígido va a estar en equilibrio estático, es decir, va a estar en reposo, y se deben cumplir dos requisitos en forma simultánea, es decir, deben consistir dos requisitos. Estas son las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es que nos aseguramos, nos garantizamos que el cuerpo no se va a desplazar y que la sumatoria de fuerza es igual a X, es decir, la resultante tengo el resultante equilibrante, o no hay fuerzas, o la fuerza aplicada, la resultante de la fuerza aplicada es nula. Y la segunda ecuación de equilibrio, condición de equilibrio,
nos garantiza que el cuerpo no rota o no gira. Entonces, siempre que estamos analizando en un sistema de fuerzas aplicado a un cuerpo, vamos a tener que tener presente que se cumplan estas dos condiciones para asegurarnos que el cuerpo está en equilibrio estático. Equilibrio estático significa que no se desplaza y que no gira. Bueno, acá tenemos un ejemplo de aplicación con dos cuerpos que están colocados, por ejemplo, esta es una barra, tenemos una barra que está sujetada a este punto y tenemos dos cuerpos, P1, P2. Entonces, supongamos que tenemos esta regla que no tiene un peso despreciable, tiene 1 metro de longitud, de 0 acá hasta 100 centímetros, suspendida del centro, hay un bloque de 20 newton que cuelga de 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, acá hay 80 centímetros. Otro bloque cuyo peso se desconoce, que es P1, equilibra el sistema. Estamos de acuerdo porque si yo tengo la barra o esta regla, la cual no tiene peso, y yo le aplico una fuerza acá, si fuera solamente esto, esta barra tendería a girarse así. Para contrarrestar este efecto torsor de esta fuerza en la barra, yo debería tener una fuerza o un momento, dependiendo de dónde lo ubique, en sentido contrario para contrarrestar ese momento. Todo eso va a depender de qué posición ocupe con respecto a la regla y eso me va a definir la magnitud de esa fuerza o gesta incógnita. Entonces, lo que me está preguntando si el sistema está en equilibrio, cuánto debería ser el valor de esta fuerza P1. Bien, vamos a analizar entonces, o vamos a proceder a resolver este problema, el cual nos pide determinar cuál sería la magnitud del peso 1 para que el sistema completo se encuentre en equilibrio. Consta de una regla, dos pesos en cada uno de sus extremos, P1 y P2. Vamos a colocar los esfuerzos correspondientes, P1, P2, y todo el conjunto, sistema, regla y cajones sostenidos a través de una soga, por lo tanto que acá vamos a tener una tensión T. ¿Cuáles son los datos que aporta tanto el enunciado como el esquema del dibujo? Podemos obtener la magnitud del peso 2, que son 20 newton, y después algunas medidas que lo van a necesitar para determinar el momento, suponiendo que esta es la regla, este es el origen de la regla 0, la distancia del peso 1 al origen son 10 centímetros, por lo tanto sería 0,1 metro. La distancia de la tensión al origen de la regla, si la regla mide 100, la mitad son 50, xt sería 0,5 metros, y la distancia o la posición que tiene el peso 2 con respecto al origen, que estaría en 80, x peso 2, 0,8 metros. Y como incógnitas, tenemos el peso 1 y la tensión. Ahora podemos simplificar un poco el esquema. Si quiero ponemos la barra y ponemos los esfuerzos que hay en la barra aplicados. Acá tendríamos P1 y acá tendríamos P2 y en la parte central la tensión, o un diagrama de cuerpo libre. Podemos poner los ejes coordenados X e Y y dibujar en los mismos o ubicar la tensión, peso 1 y el peso 2. Recordemos que
Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la magnitud del peso 1 para que el sistema se encuentre en equilibrio estático. Quiere decir que se deben cumplir las dos condiciones, que es la sumatoria de fuerza igual a 0. Esto implica que podamos trabajar a través de sus componentes, Fx igual a 0 y sumatoria de fuerza en I igual a 0, y la sumatoria de momento igual a 0. Recordemos que la primera expresión, la sumatoria de fuerza igual a 0, si se cumple esta condición, la primera condición de equilibrio, nos aseguramos que el sistema o el cuerpo no se desplace. Y la segunda condición, sumatoria de momento igual a 0, si se cumple esta condición, nos estamos asegurando que el cuerpo no gire o rote. Vamos a plantear la primera, sumatoria de fuerza igual a 0, planteamos sumatoria de fuerza en X. Vemos que en X no hay ninguna fuerza, por lo tanto no es necesario plantearla. Si sumatoria de fuerza, vamos a plantear de componentes en Y, y en Y tenemos la tensión en el eje Y positivo, menos el peso 1, menos el peso 2, que están ubicados sobre el eje Y negativo. Ahí ya tendremos planteada la primera ecuación correspondiente a la primera condición de equilibrio. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerza igual a momento. Recordemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular a la fuerza que pase por el punto, y si el sistema o el cuerpo gira en sentido antihorario es positivo, y por convención, si gira en sentido horario es negativo. Para plantear momentos siempre es necesario plantear el momento de la fuerza con respecto a un punto. Nosotros podemos plantear, es indistinto, cualquier punto, se tiene que cumplir la condición, podemos plantear el punto A, el punto B, el punto C, punto D, punto E, cualquier otro que podamos plantear. En regla general, cuando uno plantea momento, va a plantear sumatoria de momentos respecto a un punto. Es lo mismo cualquier punto, en cualquier punto se va a cumplir esta condición, pero no es lo mismo, digamos, plantearlo en B que en A. Cuando uno plantea en B, en general se plantea el momento respecto a un punto en el cual hay una incógnita. ¿Por qué? Porque la incógnita, al no tener distancia, la distancia sea 0 o pase por el punto, no produce momento, por lo tanto esa incógnita no aparece en la ecuación. Entonces es conveniente cuando uno plantea momento, de plantear el momento respecto a un punto donde se encuentra una incógnita. De esa manera nosotros nos simplifica el análisis matemático que sigue después del desarrollo del planteo físico a los efectos de eliminar algunas variables y que simplemente en una expresión nos permite encontrar directamente, en este caso que tenemos P1 y T, si planteamos el momento acá, la ecuación solamente va a pasar con T. Lo mismo se podría plantear el momento en T, vamos a anular esta variable y va a aparecer la ecuación P1. Nosotros aquí vamos a hacer al revés, vamos a plantear en A, simplemente a los efectos de que podamos apreciar un poco más el desarrollo de los momentos de todas las fuerzas actuantes. Sumatoria de momento, entonces, respecto al punto A, simplemente para poder evaluar, tenemos que poner fuerza por distancias. Estas son las distancias que hemos puesto acá. Esto sería la distancia del origen a la fuerza 1. Esta sería la distancia del origen a la tensión y esta sería la distancia a el peso 2. Entonces tenemos P1, que es la fuerza, por la distancia perpendicular a la fuerza al punto, que sería X P1. Este es el brazo palanca, este es el origen. Si yo aplico una fuerza hacia acá, esto va a girar en este sentido, por lo tanto, sentido horario es negativo. Vamos a la siguiente, es T, por la distancia de la fuerza, distancia perpendicular a la fuerza que pasa por el punto, que sería XT. Este es el punto de aplicación, este es el brazo, aplico una fuerza así, esto giraría en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y por último nos quedaría la P2 por la distancia del origen o el punto de aplicación, que sería X P2. Este es el punto de aplicación, este es el brazo palanca y esto estaría girando de esta manera, o sea que sería sentido horario negativo. Ya hemos sumado todas las fuerzas, esto es igual a 0.
Acá tenemos la segunda expresión o ecuación proveniente o la que hemos obtenido a través del planteo de la segunda condición de equilibrio. Fíjense que tenemos nosotros dos incógnitas, P1 y T, por lo tanto vamos a necesitar al menos dos ecuaciones para formar un sistema de ecuaciones que me permitan obtener los valores de estas incógnitas. ¿Cómo los resolvemos? Bueno, tenemos dos ecuaciones, fíjense que tenemos T que no lo conocemos y P1 tampoco, o sea que acá no podemos resolver directamente y acá no tenemos P1 ni tampoco T. Entonces en estos casos que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, una de las formas es por sustitución, es decir, despejar una variable de una y reemplazar en la otra. Por ejemplo, de 1 podemos hacer, despejamos T, si quieren, o de P1 lo mismo. Si despejamos T, tanto P1 como P2, que están negativos, pasan positivos al segundo miembro. Esto que estamos acá lo vamos a reemplazar en la 2. Este valor T, entonces, va a ir aquí. ¿Cómo nos queda la expresión entonces ahora? Menos P1 por X P1 más T, ahora en lugar de T voy a reemplazar P1 más P2, esto es T, por XT, menos P2 por X P2 igual a 0. Aplicamos distributiva y ordenamos un poco la ecuación para poder resolverla. Esto sería menos P1 por X P1 más, acá aplico P1 por XT más P2 por XT menos P2 por XP2 igual a 0. Agrupamos los términos que tienen P1 y sacamos factor común P1, donde nos quedaría que P1 es factor común de ¿qué? De este término, que sería menos XP1, y del término siguiente, que es XP. Y los dos términos que siguen lo pasamos al segundo miembro, me quedaría menos P2 por XT más P2 por XP2. Por lo tanto, ya acá podemos despejar P1, que nos va a quedar menos P2 por XT más P2 por XP2 dividido menos XP1 más XT. Si reemplazamos los valores, tendríamos menos P2, que es 20 newton, por XT 0,5 metros, más P2 20 newton, por XP2 0,8 metros, dividido menos XP1, que sería 0,1 metro, más XT 0,5 metros. Si sacamos las cuentas, esto nos va a quedar 15 newton. Recordemos porque tenemos newton metro arriba y abajo, digamos, esto nos quedaría newton metro arriba, metro abajo, simplificamos y esto nos queda newton. Si reemplazamos en la expresión de T, nos va a quedar P1 15 newton más P2 20 newton y esto nos da 35 newton y ahí obtuvimos ya los dos valores o las dos incógnitas tanto de P como de la tensión que me estaba solicitando el enunciado del problema, donde me pedía determinar cuál era la magnitud del peso 1 para que el sistema estuviera en equilibrio estático. La aplicación acá está desarrollada nuevamente, tanto los pasos para que ustedes puedan ver cómo se resuelve.
este ejemplo de momento. Por acá hay una estrategia de problemas que ya lo vamos a ver también cuando empecemos a resolver los problemas de momento, cuando veamos los ejemplos específicos, pero siempre les decimos, esta figura en estrategia, figura en el principio de cada problema, al inicio, y que nos dan algunos tips que tenemos que tener en cuenta siempre cuando resolvemos esos problemas. Las estrategias son particulares para cada unidad, ¿no es cierto? En esto siempre lo que le dijimos es que empiecen con el tema de definir, bueno, siempre leer el enunciado, una o dos veces hasta que lo entendamos. Pueden tener unos dibujos, si no tienen por ahí dibujos, un poco más complejos, con lo cual vamos a tener que hacer una imagen o un esquema de lo que está diciendo el enunciado. Siempre traten, si ustedes pueden representar en un esquema, un dibujo, el enunciado, es porque lo están comprendiendo. Si no lo pueden hacer o no pueden dibujar, y esto no va en hacerlo bonito, no. Si no pueden dibujar un esquema del enunciado es porque no lo están entendiendo. Entonces es importante, como primer paso, hacer el esquema. Si se lo dan, más simple, pero lo mismo interprétenlo, digamos, el enunciado, que es sus coincidencias con respecto al dibujo que le hagan. Después, el segundo es aislar y hacer el diagrama del cuerpo libre. Una vez que hagamos el diagrama del cuerpo libre, simplemente son el sistema de ejes ortogonales, es representar, ubicar las fuerzas que están actuando. Dibujamos todos los vectores, los identificamos, ponemos las unidades, los ángulos, etc. Y luego vamos a tener que plantear, trabajamos por componentes, para que para es mucho más fácil para determinar tanto el momento como la sumatoria de fuerzas. Plantear lo que es sumatoria de fuerzas en X y en Y para que se cumpla la primera condición de equilibrio, y después la de momento para determinar la segunda condición de equilibrio. Bueno, acá hay varios ejemplos de aplicación que son muy similares a los que hacemos en la práctica, y después también tienen algunas aplicaciones que la pueden bajar ustedes de las simulaciones. Recuerden, en la página de física donde están las diferentes simulaciones.